valenciana, sino de esos lazos tan especiales que nos unen a ustedes y a nosotros. El otro día recordaba, por ejemplo, y leía cómo cuando aquí en España teníamos nuestra guerra de independencia, uno de los 3 regentes del rey era venezolano, porque para nosotros era muy importante, y sigue siendo muy importante, la América Latina y la hispanidad. Entonces, simplemente quiero decirles que nosotros vamos a trabajar por ustedes porque forman parte de nosotros y porque nos sentimos unidos en esta comunidad. Y desde luego, un buen ejemplo de cómo nos sentimos todos unidos es que cuando hemos tenido este terrible problema que ha sido la Dana, esta terrible catástrofe, ustedes han estado ahí poniendo con nosotros su hombro para soportar esta situación y para ayudar y para poder llevar alimentos a las personas que se encontraban en esta situación, para quitar barro y para hacer todas estas cuestiones que el voluntariado se ha movilizado para ello. Así que muchísimas gracias una vez más y vamos, como digo en muchas ocasiones, a seguir trabajando juntos para que sus preocupaciones, que son nuestras preocupaciones, puedan ser por lo menos respondidas y solucionadas. Muchas gracias. Gracias a la mesa, de verdad. Como decía Miguel, y bienvenido a nuestra casa, que es nuestra también. Desde la parte organizadora del primer congreso, yo también quiero como transmitir esa alegría, esa felicidad de que fueron un fin de semana de muchísimo aprendizaje, de muchísimas oportunidades de aliarnos, de entrelazarnos y principalmente de demostrar las capacidades, el talento, el compromiso de la población migrante de nuestra comunidad. Y hemos, de una otra forma, también demostrado que hay una migración que ha decidido hacer ese cruce del charco a España con toda la mejor intención de creación, de construcción, y nos quedaremos en esta comunidad porque es la comunidad que nos ha acogido, es la comunidad nuestra, donde hemos hecho lazos increíbles, donde hemos construido, donde han nacido nuestros hijos, nuestros nietos. Yo creo que es el mejor arraigo que hemos podido tener también. Gracias también a las autoridades, gracias a José, gracias por toda esta, y a Miguel, que nos ha abierto la puerta también cuando hablábamos de ese voluntariado inclusivo, de ese voluntariado que verdaderamente hoy miramos en colores también, en personas de diferentes nacionalidades, que toda la vida ha existido, pero que ha transcurrido muchos años para que se nos vea, se nos visibilice. Y yo creo que la prueba de la Dana fue muy importante para la población migrante, porque de una u otra forma no era luchar por las personas migrantes que estaban ahí, lo que habían sido era por todos los hermanos valencianos que forman parte de nuestra familia también, y que hoy en día, cuando nos preguntan de dónde somos, no sabemos de dónde somos, porque no estamos cruzados, son nuestra tierra y es nuestra gente, y sufrimos y hemos vivido mal estos últimos tiempos desde el 29 de octubre. Entonces, muchas gracias por estar ahí, por dar ese hombro, ese cariño, ese afecto, y por verdaderamente hacernos sentir orgullosísimas desde cualquier instancia como personas migrantes. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Como todos ustedes saben, hoy tenemos varias actividades en una, porque todas confluyen, todas suman y todas avanzan hacia este trabajo que hacemos permanentemente, que tiene que ver con la solidaridad, con la inclusión, con la participación y por supuesto con la integración. En primer término, estamos ahora abriendo esta etapa final del congreso que se desarrolló la semana pasada, que fue el primer congreso de la inmigración Latinoamérica-Valencia o Valencia-Latinoamérica. En este mismo acto entregaremos las medallas a toda aquella gente voluntaria del Comité Intercultural de Emergencia que fundamos con los aquí presentes el día 1 de noviembre a las 12 del mediodía en la sede de nuestra querida gente amiga de la Casa Guinea Ecuatorial, y además a todas aquellas personas que estuvieron trabajando en todos los aspectos. No estamos todos, obviamente, porque es un día laboral, porque hay mucha gente que no puede venir, de toda la gente que ha trabajado y que ha hecho muchísimo esfuerzo.
Yo creo que nosotros, en el caso nuestro, como inmigrantes, hemos marcado un camino importante, que es en las circunstancias difíciles, en las circunstancias dolorosas por las que pasamos hoy, como las que hemos pasado en este último mes, haber estado en el lugar que teníamos que estar. Que eso es una de las cosas que marca la historia y marca la idiosincrasia, la cultura y el carácter de un movimiento como es el movimiento nuestro migrante y de latinoamericano en Valencia. Un carácter que tiene que ver con la presencia, pero que tiene que ver también con el compromiso. Hubo muchísimo compromiso, de muchísima gente que caminó y caminó durante muchos kilómetros para llegar a los lugares más complicados y echar una mano a todo el que la necesitaba. Hubo también un gran compromiso de mucha gente que vino a trabajar, que vino a donar, que vino a estar permanentemente con nosotros, lo cual para nosotros obviamente es una responsabilidad y una satisfacción saber que somos parte también de la recuperación de Valencia. Valencia, yo decía el otro día, ha pasado durante muchos siglos por muchas cosas, por incendios, por conquistas, por invasiones, por gripe española, por riadas, ahora por la pandemia, hoy por la Dana, y de todas se ha recuperado. Y a cada generación, a cada ciudadano y ciudadana de aquel momento, le tocó una responsabilidad, que es lo que nos compromete a nosotros ahora. Y hoy a nosotros nos toca ser parte de la historia de Valencia, tomando la responsabilidad, asumiendo ese compromiso y siendo los que estamos trabajando para que mañana Valencia siga en su camino de ser uno de los lugares más importantes del mundo y un lindo lugar que hemos elegido todos los que estamos aquí para vivir. Estas circunstancias tienen que ver también con lo que nosotros hemos elegido. Hemos elegido participar y queremos entregar una medalla, porque una de las mayores satisfacciones que podemos tener es saber que las generaciones tras generaciones van a poder decirle a los que vienen después que el día que en Valencia, en la comunidad valenciana, en la provincia de Valencia, pasó lo que pasó el mes pasado, nosotros estuvimos allí. Yo les decía a muchos de mis compañeros y amigos que ya mi mayor satisfacción como veterano de tantas batallas es saber que dentro de muchos años seguramente yo no voy a estar, pero que alguno de ustedes sea capaz de mostrarles a sus nietos, a sus bisnietos o a los jóvenes una medalla que se les entregó un día, y ahí es cuando la plataforma estará viva en cada uno de ustedes, porque es una causa la movilización de nuestra gente y el compromiso con nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias a todos.